Buenas tardes, profesor Sarmiento. ¿Nos escucha? Sí, te Ahora sí. escucho. ¿Tú me Ahora escuchas a mí? sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Muy buenas bien. tardes. Muy buenas tardes para todos. Muy bien, gracias. Me había Muy bien. confundido un poco con el horario y estuve esperando desde hace un par de horas, pero bueno, después me di cuenta de que hay una diferencia ahora. ¿Están ustedes ahora en México? ¿En Ciudad de México? ¿En dónde están? Nosotros, bueno, la escuela está en Guadalajara, pero aquí el grupo de Guadalajara. participantes, sí, el grupo de participantes del diplomado está, Sí, perdona, se te ubicados- cortó un poco. que el grupo de participantes del diplomado está en muchos lados de Latinoamérica, ¿m? En Colombia, en Ecuador, en Perú y aquí en México. Ah, qué bien. Bueno. Entonces, sin más preámbulos, profesor, para poder empezar, yo leería su breve semblanza que me envió, ¿no? Sí. Para que todas las personas, digamos, puedan conocer. Entonces, el profesor Jaime Sarmiento es arquitecto graduado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde además ha sido docente en las áreas de proyectos y teoría e historia de la arquitectura. También ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura de La Salle de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, y de la Universidad también Pontificia Bolivariana y la Universidad de Santo Tomás. Ha sido ponente e invitado para dar conferencias en varias universidades de Latinoamérica y Europa. Tiene publicaciones en libros y revistas internacionales. Obtuvo el título de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 1997 con la tesis La capilla de Ronchamp de Le Corbusier. En paralelo a la docencia, ha desempeñado una labor en Colombia y en España, habiendo construido algunas obras. Desde hace algunos años viene desarrollando una investigación en torno a sistemas de construcción industrializada. En la actualidad cuenta con su propia empresa, Ensamble, Sistema Constructivo, fundada sobre la base de un sistema de construcción industrial que patentó, Mm. el cual ha obtenido reconocimiento en concursos de emprendimiento en Colombia y en el Silicon Valley. También fue el director de la propuesta presentada por la Universidad Nacional de Colombia en el concurso internacional Solar Decathlon 2015 sobre vivienda social sostenible. En el 2019 fue ganador del concurso internacional Barcelona-Nueva York, Affordable Housing Challenge, promovido por los ayuntamientos de Barcelona y Nueva York para proponer vivienda asequible. Con mucho gusto, profesor, le dejo la palabra para que pueda empezar con su clase magistral. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado, pues, porque estén ustedes aquí escuchándome. Y bueno, tú eres Brau, ¿verdad? Es que aparece tres espacios, pero me sospecho que eres Brau, ¿verdad? Sí, Bueno, exacto. bueno, del equipo de Saida Mushi, que viene de Barcelona y estás ahora, digamos, en México. Pues Exacto. bien, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la exposición? Y me gustaría que hubiesen preguntas también. Sí, podemos dejar un tiempo de 50 minutos, una hora para la exposición y luego podemos dejar unos 10 minutos para poder interactuar. Bueno, perfecto. Entonces voy a ir un poquito de prisa. Voy a compartir. La anfitriona inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Tienes que Ahora dejarme, está habilitada. a ver, bueno, entonces les voy a preguntar si por favor, si lo están viendo ustedes la presentación, Sí, voy a ponerla en perfecto. modo de pantalla completa. Bueno, está un poco como titilando, no sé por qué de estas cosas. Me cuentan por favor si ven Sí, se ahora. ve. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, Bueno, el título de la conferencia parpadea un poco, no sé qué le pasa. Bueno, la charla está compuesta, me disculpo porque está parpadeando, no sé, está como un poquito sensible. Está compuesta en cinco fragmentos, digamos que la primera es de investigación. Al final de esa primera parte hay unos comentarios que son como una síntesis de los conceptos de esa investigación. Después hay una parte de desarrollo, aplicación, es eso que yo aprendo de esa investigación y desarrollo, lo empleo después en la universidad, en mi trabajo docente, y después está lo del concurso de Barcelona, que ya mencionó Bravo. Entonces voy a ir directamente como
a la raíz un poco de este asunto. Digamos que en el siglo XX una de las principales preocupaciones de casi todos los arquitectos de la modernidad era producir vivienda en serie. Era la época de posguerras y uno de esos personajes que más se ocupó en pensar que las viviendas podían ser fabricadas cual si fuesen coches, carros, automóviles, era Le Corbusier. En uno de los capítulos de su libro de Hacia una arquitectura, él titula este capítulo Casas en serie. Y de hecho en las posteriores ediciones de Hacia una arquitectura es el capítulo que más se amplía, porque él insistía en que así como el señor Henry Ford podía hacer vehículos en muchas cantidades, ¿por qué no pensar que las casas también se podían hacer de igual manera? En ese capítulo de las casas en serie, él habla sobre la taylorización. No se podrían fabricar casas. Y además agrega, la casa ya no será esa cosa pesada y que pretende desafiar los siglos, el objeto opulento por el cual se manifiesta la riqueza. Será una herramienta, como lo es el auto, decía él. Y aquí vemos unos dibujos donde aparte de unos módulos, un módulo cuadrado y medio cuadrado, y él va agregando piezas hasta hacer una configuración como una especie de Z, y a partir de esas zetas va juntando unas piezas con otras hasta crear unos barrios. Este es el PESAC, la propuesta de vivienda colectiva para PESAC, que después de los años, aquí se ve una fotografía a la izquierda donde la obra está recién terminada, donde podemos apreciar los 5 puntos de su arquitectura, la ventana corrida, la casa sobre pilotis, la terraza jardín, en fin. Al cabo de los años, los moradores de esas viviendas terminaron transformando las casas. La fotografía de la derecha es un poco un resultado de ese morar al interior de esas viviendas. Es curioso porque, incluso sarcástico, le han cambiado la ventana corrida y han puesto como bueno, realmente la fachada es como un rostro que tiene unos ojos con unos lagrimones tremendos. Le cambiaron la cornisa, no sé si será más bien como un lamento, pero es un reclamo. Una de las situaciones que se da, digamos, durante esta producción seriada, que se llama, en los tiempos del siglo XX, se llama estandarización, es que la gente, el público en general, se resiste a estar uniformado, a vivir todos en la misma casa, siendo distintos. Entonces, uno de los problemas manifiestos durante este periodo de producción en serie, de industrialización, es justamente el reclamo por parte del público, de los individuos, de ser distinto a los demás. La casa es una máquina de emocionar, diría Le Corbusier. Pues es una frase que fue un poco malinterpretada, perdón, porque él diría que la casa era como una máquina de vivir, pero aclaró luego que era para emocionar. Y se tomó como muy literalmente este aforismo y se pensó que él lo que quería decir era que la casa era como una máquina más, como un automóvil, y lo que pretendía realmente era emocionar. Pasados los años, él se dio cuenta de estas transformaciones y dijo la siguiente frase: la vida siempre tiene la razón. El arquitecto es quien se equivoca. Parece como sintomática esta frase, puesto que da a entender de que él no previó en ese momento de que la vida llegaría a estas viviendas y las transformarían tan radicalmente. Bueno, y da la razón a la vida después, como en el sentido de transformar esas viviendas. Él parte de este malla estructural que bien conocen ustedes, que es la Maison Dominó, el entramado de losas y columnas que se van adosando unas con otras, cual si fuesen el juego de dominó para conformar las manzanas, los barrios, las ciudades, y con ello también, bueno, sería como el punto de partida, y luego hace unas propuestas de viviendas colectivas como la Unité de Habitaciones de Marsella, donde es una ciudad en miniatura. Es una ciudad donde alberga, perdón, se está titilando un poco. Es una ciudad porque alberga hotel, alberga guardería, alberga mercados. Pueden vivir ahí unas 5.000 personas y casi que ni pisar la calle, podrían trabajar perfectamente ahí, los niños ir a la escuela. Bueno, un modelo de vivienda diferente que ha resultado totalmente exitoso, diría yo. Otra propuesta de vivienda es esta que hace para Cap Martin, Rock et Rob,
en la costa francesa, a partir de una estructura metálica que la ven ustedes abajo, en unos perfiles metálicos en L, que va juntando y va haciendo formas de T, formas de cruz, incluso abajo pone unas figuras que indican una posible autoconstrucción. Y con esa parrilla tridimensional logra montarla en las montañas del sur de Francia, mirando hacia el Mediterráneo, y hacer este entramado, esta urdimbre que parece más como una colmena humana, donde se tienen dobles alturas, donde se tienen diferentes espacios, ¿no? Otros de estos abanderados, perdón un momento, es que tengo una dificultad aquí. Bueno, entonces aquí veíamos el entramado, voy a proseguir. Otro de esos abanderados eran este par de alemanes, Gropius y Bachmann, que se mudaron a Norteamérica después de la guerra, estaban huyendo de la guerra y formulan o plantean un sistema constructivo que se llamaba las packaged houses, las casas empaquetadas, que se podían construir en tan solo 8 horas. Eso parecía como una cosa maravillosa a partir de unos paneles. El éxito de estas casas radicaba en unos herrajes que había llevado Bachmann, las había llevado a Norteamérica en ese maletín, eran como una especie de herraduras y se engarzaban unas con otras de tal manera de que esas herraduras puestas en las terminaciones de unos paneles de madera, como usted ve en la fotografía inferior central, pues se iban poniendo, iban haciendo diferentes configuraciones, tanto en horizontal como en vertical, lo cual permitía una expansión horizontal y vertical en un sistema que él denominaba sistema universal. Otro de esos casos como, digamos, para revisar era este de la Maison Tropical de Jean Prouvé, metalmecánico, ingeniero francés, quien plantea desde Francia pues, exportar unas viviendas para el norte de África, las colonias francesas, y produce unas casas que si bien están industrializadas en Europa, digamos que atienden unas situaciones del trópico. La vivienda se levanta del suelo, permite que el aire y el agua pasen por debajo. Las paredes están perforadas de tal manera que hay una ventilación cruzada de un lado a otro. La cubierta se hace inclinada y tiene como una especie de chimenea de tal manera que el aire caliente tiende a subir y evacuarse por esa chimenea. Atiende como esas situaciones del trópico. Se montaban en un avión y se llevaban a otros lugares. Esta preocupación por modular, por fabricar en series, era muy manifiesta, digamos, a mediados del siglo XX, sobre todo después de las guerras, como decía al comienzo. Aquí vemos unas portadas de unas revistas donde la construcción industrializada lo que permitía era que fuera ligera, flexible, rápida, económica y precisa. Se trabaja con milímetros. Y qué decir, pues, del caso también de Fuller, quien haría muchos intentos en industrializar de las viviendas. Aquí lo vemos exponiendo uno de sus modelos, la Dimaxion House, un modelo hecho con aluminio grande delante de la Sociedad de Arquitectos Norteamericanos, donde él hace un vástago, digamos un tallo, y a partir de ese tallo tiende unas cuerdas que aguantan la cubierta y aguantan las paredes y la misma casa. Las cuerdas van a ir hasta el suelo, se tensan y todo el conjunto trabaja con un sistema que se llama tenso integrado, como el que vemos explicado en la fotografía de la derecha, donde utiliza bastones, en ese caso serían de madera, con cables. Los cables se tensan, unos trabajan a tensión, otros a tracción, y el conjunto resulta estable, muy poco material, con mucha resistencia. Sería como una de las grandes avances y propuestas que haría Fuller. Y una de esas cuestiones que propuso sería esta de la Wichita House, que es una casa que más parece un ovni, parece un objeto no identificado, volador, está despegado del suelo, está hecho con metal, tiene una especie de caperuza, pero lo interesante, pienso yo, de esta vivienda, además de su extrañeza, es como el sistema de ventilación, porque tenía agujeros que permitían que el aire entrara por debajo, subiera por ese tallo central y luego se moviera al interior de la vivienda, recirculando y renovando constantemente el aire y luego evacuándolo por la caperuza.
tal vez sea Fuller el que mejor o más directamente o más figurativamente aplicó, más aplicadamente tradujo ese aforismo de Le Corbusier de que la casa es una máquina para vivir, porque en efecto esto era como una especie de máquina que funcionaba a la perfección. Luego vendrían las case study houses, que seguramente ustedes las conocen, que surgen entre el 40 y el 45 más o menos, a partir de John Entenza, quien retoma la revista y convoca una serie de arquitectos para juntar lo que son las industrias de la arquitectura, la construcción, el arte, el diseño industrial. Y uno de esos casos es el de las Case Study House número 8, los esposos Ray y Charles Eames, en California, hacen su casa y su estudio a partir de elementos producidos en industria. Yo no sé si en México estará, bueno, seguramente que hay tiendas grandes de Home Depot, supongo que habrá, o habrá aquí en Colombia es Home Center. Uno podría ir fácilmente como a una de estas tiendas de grandes superficies, coger el carrito de la compra, echar los paneles secos prefabricados, los materiales secos de hierros, los tornillos, llevárselos todos a un solar y montar rápidamente una casa en seco. Las cerchas son de fabricación industrial, los perlines, bueno, todo es de fabricación en seco y es industrializado. Otro ejemplo bastante valioso, pienso yo, es esta de la Case Study House número 18 de Craig Elwood, donde a partir de muy pocos componentes, aquí se ve, es un perfil PTS, o PT, yo no sé cómo lo llaman ustedes, pero es un tubo metálico de sección cuadrada, este mide 50 por 50 milímetros, y unos bastidores o unos paneles en madera aglomerada, forrados, se puede armar prácticamente toda la casa. Ahí vemos los operarios y casi con un destornillador y muy poquita herramienta se podría armar toda la casa. Pocos elementos industrializados que sirven para montar la vivienda. Y este otro que también llama mucho la atención, pues un ícono de la arquitectura moderna, es este de Pierre Koenig, la Case Study House número 22 en California también, en Los Ángeles, donde los elementos industrializados pues están como a la orden del día y sirven para referir esa arquitectura con el lugar. En Europa, John Hudson, el de la Ópera de Sydney, hace su propio sistema que se llama Expansiva en el 69. Aquí lo vemos jugando con esas modulaciones. Son unos pórticos hechos con madera laminada, como vemos en la parte derecha de arriba, y esos pórticos se van juntando unos con otros haciendo cajas. Estas cajas se pueden forrar con revestimientos distintos y además esas cajas tienen distintos tamaños, como lo vemos aquí en las imágenes de la izquierda. Con esas cajas se pueden tener unas cajas reducidas para hacer baños, unas cajas intermedias para hacer habitaciones u oficinas, otras más grandes para tener unas habitaciones dobles e incluso unas todavía mucho más grandes o dobles para tener unos espacios sociales. Esas piezas de distintos tamaños se pueden juntar haciendo múltiples organizaciones como son las que vemos sobre la derecha, donde habría una infinitud de posibilidades. Y más recientemente, el MoMA de Nueva York invitó también a los arquitectos para reflexionar sobre esta tendencia que comenzó, diría, mis disculpas que hubo un apagón aquí en el sector y bueno, ya me vuelvo a incorporar, vuelvo a abrir la presentación y por favor me dicen si ya la están viendo. Sí, se ve. Bueno, entonces estaba hablando acerca de este momento más contemporáneo, pues el MoMA de Nueva York hace esta invitación para hablar sobre las casas que se fabrican en serie y se entregan contra entrega, pues como se hicieran como en las tiendas de los supermercados, se llama Home Delivery. Y en esta exposición de 2008 se muestran diversas viviendas que están hechas con materiales contemporáneos. Esta de la derecha, por ejemplo, es la casa de celofán, hecha por un par de arquitectos y profesores universitarios en Norteamérica, Stephen Kieran y James Timberlake, que hacen esta casa de celofán en el mismo lote donde 60 años antes Marcel Breuer había hecho la casa en el jardín,
que también tenía que ver con esto de la vivienda industrializada. Estos arquitectos norteamericanos escribieron un libro bastante interesante, se llama Refabricating Architecture, donde hablan de que uno de los grandes problemas de la producción seriada de la vivienda en el siglo XX fue la estandarización. Y hablan de que con las tecnologías contemporáneas podríamos cambiar ese término por el de la costumización. Es como cuando uno se va a una concesionaria de automóviles y decide cambiar el color metalizado del automóvil, ponerle una cojinería de piel, cambiarle los rines, bueno, en fin, hacerlo a su gusto y a su manera. Esto de alguna manera solventaría aquel problema de la individualidad y ese reclamo del público por hacer propio algo, un producto que se fabrica en serie. Y otra de las cuestiones que mencionan es que se está cambiando el término de construcción, que sería el de la izquierda, donde hay muchos materiales que se juntan mediante elementos cementantes o componentes que tienen cementos aglutinantes, donde hay muchos componentes que finalmente estos terminarían, en el caso de ser demolidos, reemplazados en la basura. Y en cambio de la construcción hablan del ensamble, que parece ser una palabra mucho más en boga hoy día y mucho más factible en términos constructivos, porque con muy pocos materiales, fíjense que ha cambiado el listado de materiales, hay muy pocos sobre la derecha, y todos son atornillados, todos son unidos unos con otros mediante elementos que se pueden quitar y poner. Aquí eso cuando se desmonta se puede reusar, se puede llevar a otro sitio y ha cambiado totalmente el concepto. Dentro de esas tendencias más contemporáneas, miremos estas de Lacaton y Basal, donde a partir de un forjado, una losa en hormigón, ellos montan unas viviendas donde reutilizan algo que no era habitual en las viviendas, sino más bien que era para los invernaderos, y hacen estas especies de viviendas colectivas a partir de materiales agrícolas. También, digamos que rompen y utilizan unos sistemas agrícolas para vivir. Pero una de las cosas que a mí personalmente me llama más la atención son las fotografías que aparecen de estas viviendas, porque si bien en tiempos de los modernos, de principios del siglo XX, pues había como esta idea de dejar las imágenes casi impolutas, blancas, sin habitantes. De repente aquí lo que parece que aflora es como la casa dotada de vida, aquello que reclamaba de Le Corbusier, la vida siempre tiene la razón, ¿no? Entonces aquí aparece la vida como en su máxima intensidad, aparecen los juguetes de los niños, la mecedora que regala la abuela, pues cosas que uno diría que podrían ser de mal gusto, pero bueno, son reflejos de la vida misma, ¿no? No es esta imagen depurada de la modernidad que intentaba como limpiarlo todo, sino que digamos que lo espontáneo, lo natural, la vida misma es manifiesta en estos contenedores. En nuestro ámbito latinoamericano, pues se han dado casos en los cuales han habido como unos ensayos. Este fue el concurso de Previ del año 68, donde se invitaron a una serie de arquitectos famosos en ese momento, Alexander, Stirling, Candilis, Van Eyck, Samper de Colombia, y se les propuso pues hacer una vivienda que en principio sería para 4 personas, pero al cabo del tiempo tendrían que pensar en la posibilidad de que se creciera la vivienda a unas 8 personas. La imagen de la derecha es el proyecto de Stirling, primero en su etapa original y luego ya transformado con el tiempo. Lo interesante de esta propuesta es que ya conciben, digamos, la vivienda en términos progresivos. Si en Europa la vivienda se da como ese asunto acabado, definitivo, ya resuelto, en esta especie de experimento se propone la vivienda como algo orgánico, algo que pueda transformarse en el tiempo, que es acorde un poco a lo que sucede en la vivienda. Y en ese mismo sentido, estas viviendas que propone Elemental de Aravena, pues van en ese hilo, en esa idea de dejar como una especie de semilla, de germen, porque la vivienda progresiva también se le ha llamado de muchas maneras, vivienda semilla, vivienda que se hace en el tiempo, bueno, ustedes también tendrán sus términos para esto, pero digamos que esto es la base para que después aflore o reverdezca la vida, y la vida cambiante se pone en principio como una base
que es repetitiva, que es constante, que es estandarizada, pero luego la vida aflora de manera espontánea, desordenada, con colores distintos. Digamos que aquí la individualidad aparece. Y aquí está un poquito el concepto de que no querían casas aisladas, de que no querían torres, y lo que se busca en los esquemas superiores era la vivienda esponjada, casi que como si fuera un tablero de ajedrez, unas piezas fueran construidas y otras no. De tal manera de que después, cuando las familias estuvieran viviendo en estas casas, pudieran después extenderse y ampliar esos habitáculos. Entonces, una especie como de vivienda esponja, ¿no? Que se va hinchando y se va creciendo. A mí me atraen mucho estas fotografías donde se ve como ese asunto crudo. En la fotografía de la izquierda se ve desnuda la vivienda, son viviendas de interés social, con pocos recursos económicos, donde no hay materiales de revestimiento, donde no hay lujos, está lo básico, está totalmente desnudo, pero luego llega la familia y la familia va colonizando ese espacio y lo va colonizando como a su propio gusto. Me llama la atención y bueno, también me gusta como el mal gusto de lo espontáneo, los colores que parecen estridentes, el mantel bordado de la abuela que está cubriendo la mesa del comedor, el tigre que, no sé, surge como asuntos de recuerdos familiares, está tal cual se vive. Y además hay otro ingrediente que es que se le pregunta a la gente cómo quiere vivir, que posiblemente antes pues los maestros de la modernidad estaban más tendientes a decir cómo se tenía que vivir, ¿no? Y de repente pues los arquitectos más en la parte más contemporánea pues preguntan a sus usuarios, ¿a usted cómo le gustaría vivir? Y hay unos imágenes, hay unos talleres colectivos donde hay como una participación que permite, digamos, llegar a unos acuerdos y unas maneras colectivas de trabajar. En Colombia, el maestro Germán Samper, quien fue discípulo de Le Corbusier, pues propuso unas casas de autoconstrucción y finalmente él hacía como una simbiosis entre dos sistemas de construcción y dos urbanismos. El de la izquierda hablaba sobre la ciudad jardín, sobre la ciudad expandida en el territorio, baja altura, baja densidad, y luego las torres corbusierianas, altas, y abajo el bosque, y él fusionaba estas dos situaciones en viviendas bajas de alta densidad. Y lo interesante de la propuesta del maestro Samper era que yo no alcanzo a leer como la frase de abajo porque me la está tapando, voy a intentar mover esto. Dice, la investigación tuvo un giro inesperado cuando descubrí que más que diseñar volumetrías, y se movió otra vez, interesaba, deberíamos hacer énfasis en los espacios públicos que estas volumetrías generaban. Bueno, continúo. También en nuestro contexto están estas viviendas de Ana Elvira Vélez en Medellín, donde casi todo el esfuerzo económico, casi todo el recurso económico se vuelca en lo público. Una de las cuestiones que explica Ana Elvira es que sí, que el dinero se revierte en el espacio de juego de los niños, es colectivo, esto no está cerrado, es una calle que puede transitarse a las 3 de la madrugada, se puede pasar por acá, y se pone especialmente cuidado en las fachadas y todo lo que está común, porque por dentro hay este asunto también de dejar, digamos, la envolvente, es como una especie de nuez, de cáscara, que por dentro está sin acabar, está sin terminar, tiene los menos muros posibles, los menos muebles posibles, y luego los habitantes las colonizan. Esas especies de loft terminan siendo fragmentados, depende de si la familia tiene tantos hijos y puede tener 1, 2 o 3 habitaciones, como se ve ahí. Estas son fotografías de esos pisos, de esos apartamentos. El primero, estos están en la planta baja. Alguno decidió poner una tienda para vender sus productos y tiene dónde sentarse, y otra persona decidió poner sus muebles estilo Luis XV y bueno, vivía así. Y en cambio otra persona joven que tiene su oficina en su propia vivienda, como se ve sobre la derecha, tiene su escritorio de trabajo y en las noches del armario baja su cama
y resulta que la sala de estar se convierte en habitación, totalmente flexible. Tiene un único espacio y ese espacio es polivalente. Bueno, a partir de esos conceptos, a partir de esas, digamos, referencias un poco mundiales a nivel latinoamericano y también colombiano, vengo a hacer como unas cuantas, una selección de algunos conceptos. El primero de ellos es la tecnología. La imagen de la izquierda me la cedieron en la NASA durante esa visita que hice al Silicon Valley, donde se ve en esa tabla, en la izquierda están los 1.000 millones de pobladores del mundo, en este momento estamos por 7.500 millones, y en la línea horizontal del tiempo, en la línea de abajo, está desde hace 9.000 años hasta nuestros días. Y vemos cómo esa evolución de la historia de la tecnología ha sido muy horizontal, se ha llegado a través de la agricultura, la irrigación, las primeras ciudades, la escritura, las matemáticas, el pico de Grecia, de Roma, y de repente llegando a la era industrial con las máquinas de vapor, los trenes, se dispara estrepitosamente, aparece el teléfono, el automóvil, la penicilina, la energía nuclear, los computadores, el internet, y todo parece como mucho más repentino, mucho más rápido. La tecnología se ha evolucionado, pero a unos pasos agigantados, y si no, miremos estas tres comparaciones de la derecha, que son industrias hermanas de la arquitectura y de la construcción. También tendría que hacer una diferenciación entre lo que se puede entender por arquitectura y construcción. La arquitectura podría ser el qué y la construcción el cómo, pero aquí en esas hermanas o esas primas familiares de la arquitectura aparecen las industrias de la automoción, un automóvil de 1930 y uno de 1990, donde básicamente buscan lo mismo, pero las formas son muy distintas. Se ahorra gasolina, va mucho más rápido, mucho más cómodo en el de la derecha, en el automóvil rojo. Y qué decir del tren, antes a vapor, y ahora hay trenes que van a 500 kilómetros por hora, no tocan la superficie porque van sobre imanes, van muy rápidos, o los aviones, inventados en principio por los hermanos Wright en 1903 y que utilizaban la superficie de sustentación. Ahora se habla de aviones fantasmas que nos los detectan los radares y que van propulsados más que sostenidos en el aire. ¿Y qué decir de estas otras industrias? Por ejemplo, el de los computadores, ordenadores, donde esas máquinas que sirvieron para espiar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial eran grandes armatostes y se fueron simplificando a ordenadores de mesa, portátiles, tablets. Ahora cualquiera de nosotros puede tener el mundo en el bolsillo, 1.000 canciones en tu bolsillo, era el lema de Steve Jobs con los iPads, y realmente tenemos mucha más información aquí ahora en nuestro bolsillo que hace 60, 70 años en un armatoste de estos. Sí, se ve también la comparación abajo de los celulares. Esta es una comparación entre dos momentos particulares, 1929, la Villa Savoy y la Villa de Lava de Rencolcas, donde prácticamente los lenguajes se mantienen. Los 5 puntos de Le Corbusier, la ventana corrida, la casa sobre pilotis, la cubierta ajardinada, todo esto se mantiene. Entonces podríamos preguntarnos, ¿realmente hay como una evolución en esta arte técnica llamada arquitectura? Sería una cuestión para considerar. Un segundo concepto es el de la ligereza. Los dibujos de la izquierda son como unas especies de cómics que hacía Buckminster Fuller, donde se mostraba una torre que era izada por un dirigible y era depositada sobre la tierra. Esto parecía ciencia ficción, pero realmente logró Fuller construir grandes contenedores como esas cúpulas geodésicas que el ejército norteamericano llevaba de un sitio a otro para albergar el ejército que se desplazaba por tierra. Esto que parecía ficción terminó siendo realidad. Y justamente a través como de esa ligereza, de esa liviandad. Un personaje análogo era este ingeniero francés, Robert Le Recollet, quien trabajó con Louis Kahn y quien se fijaba en asuntos naturales como los radiolarios, que son organismos naturales que crecen de una manera que emplean muy poco material y tienen mucha resistencia.
Yo no sé en México y en Ecuador cómo se llama este tipo de flor. En Colombia lo llamamos el diente de león, que todo el mundo ha jugado a soplarlo y a desmembrarlo, pero su gran virtud es que tiene muy poco material, pero por su disposición justamente tiene mucha resistencia. Resulta que a Le Recollet los estudiantes le hacen una broma y le cuelgan un esqueleto y él para darles una lección les pregunta qué hace que el esqueleto humano, que pesa el 5% del total del cuerpo, resista el 95% restante. Pregunta esto, no les saben responder y dice, la clave de todo está en los agujeros. Los huesos son porosos y la disposición que tiene la materia hace que se aguante. Pero lo interesante del Recollet es que fija el ojo no en la materia, sino en el agujero. Hay una tesis muy bonita de un arquitecto español, Antonio Juárez, que habla justamente de construir con agujeros, esta tesis de Le Recollet. Y miremos ahora esta evolución de lo que ha sido, digamos, el revestimiento, las paredes, lo que envuelve a través de la historia de la humanidad. Empecemos por la Villa de Adriano en Tivoli, donde esos grandes paredes en el románico eran muy espesos, muy gruesos. Se llega al gótico en la Sainte-Chapelle en París en el siglo XIII, donde ya las paredes se vuelven membranas acristaladas, o qué decir de Crystal Palace en Madrid, o el Crystal Palace también en Londres, y después estas membranas geotextiles que utiliza Frei Otto en el Estadio Olímpico de Berlín, o de Múnich, perdón, o qué decir de este nuevo edificio, Norman Foster, el teatro de Steve Jobs en California, donde el muro desaparece prácticamente, o es un muro de cristal que da una transparencia y que permite vislumbrar esa cubierta. Entonces, se ha ido también de este lado, digamos, se ha ido como aligerando, se ha ido disminuyendo. Otro tercer concepto sería el de la adaptabilidad. Claro, la arquitectura tiene que ver con objetos, muchos de ellos acabados, objetos de arte. Ronchamp es un claro ejemplo de ello. Es una unidad, es un objeto que está terminado, pero también se habla hoy día de sistemas y esos sistemas permiten ser abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden cambiar, quitar y poner, crecer o disminuir. Ya no es el objeto único, acabado, terminado, sino que está en pleno movimiento, en plena expansión. Aquí hay unas reflexiones de unos pensadores que tienen que ver con esto. Leo la cita de Edgar Morin. El campo de la teoría de sistemas es universal porque toda realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de elementos diferentes. Y esto se ve en la galaxia, en la ciudad, en el organismo vivo. Y algo más que tiene que ver con esto de los sistemas es que los sistemas permiten cambios. Lo más constante es el cambio, pues es uno de los pensamientos contemporáneos. ¿Qué significa ser flexible? Significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente. Y esto lo dice Zygmunt Bauman en Modernidad Líquida, o Marshall Berman sostiene que todos los sólidos se desvanecen en el aire en nuestros tiempos. Y sin embargo, si todo cambia, ¿por qué seguimos construyendo así de esa manera? Es una fotografía tomada en Colombia, se construye generalmente con pórticos de hormigón y cerámico. Y esto se fija con cemento. Fíjense todo el cúmulo de sobrantes y de residuos que hay en el suelo. Y esto es como una construcción para la eternidad. Y sin embargo, el planeta, a través de ese calentamiento global, ha ido cambiando. Las temperaturas han cambiado, es una realidad. ¿Por qué seguimos construyendo con sistemas tradicionales que son de hace miles de años, cuando nuestro entorno nos reclama otra cuestión? Aquí hay unos cuantos ejemplos de construcciones de sistemas. Moshe Safdie, Montreal, 1967, en esto que es una cordillera en la cual se pueden casi que aumentar y disminuir los bloques y casi no pasa nada, pero no tiene una forma exacta, terminada. O este otro ejemplo extraordinario de la Universidad Libre de Berlín, hecha por Candilis Josie Canuts, que aparece de nuevo, disculpas, pero tengo problemas con la electricidad. No pasa Eh, nada, profesor, estamos aquí. bueno,
Listo. Voy a tener que cortar porque veo que... Pero bueno, llegamos como a un concepto que es importante sobre el cual, Brau, tú has escrito, porque conocí uno de tus escritos a partir de los Map Building, que es este concepto también del sistema, ¿no? A partir de ese concurso que presentan Candilis, Jessica Nuts y ganan en el año 72, Alison Smithson habla acerca de estos sistemas que permiten una máxima flexibilidad, ¿cierto? Son sistemas que, así como los pies de los gigantes, que son unas formaciones rocosas en Irlanda, se pueden ir como aumentando. Asimismo, pues podría la arquitectura entenderse como algo flexible. Y en ese mismo sentido, ¿por qué no entender que la arquitectura, la vivienda puede ser algo transportable? Aquí hay unas imágenes ancestrales de tribus donde llevan las viviendas, o más recientemente, Archigram ya proponía la Plug-in City, que es esta ciudad hecha a partir de contenedores que se iban instalando. Otro concepto que está muy en boga, es un tanto manido porque es reiterativo, se ha vuelto una palabra de moda, es este de la sostenibilidad. Pero tenemos que hablar de ello porque ahora somos más conscientes de los recursos. Me gusta mucho esta definición que hacen de la sostenibilidad, que tiene que ver con la utilización de los recursos, perdón que se me está saltando, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro. Y esto a partir como de tres esferas que son lo económico, lo medioambiental y lo social, la Declaración de Río, y por lo cual abogan hoy día los jóvenes, quienes son quienes van a heredar, digamos, este maltrato o este trato bienhechor que podamos hacer, digamos, al planeta. Esta también es una tabla comparativa que tiene que ver con las emisiones de CO2 en el tiempo y en toneladas. Las toneladas están sobre la vertical y el tiempo está sobre la horizontal, y se nota como desde 1970 se ha ido incrementando exponencialmente toda la parte de la emisión de la huella del carbono, a pesar de los protocolos, de las cumbres, de los acuerdos, en fin, y donde la construcción representa el 41%, es de los sectores que más produce contaminación, más que la industria y más que el transporte. Y a esto habría como dos opciones, realmente son tres. Hay una que es en el extremo, hay quien sostiene que lo más sostenible es no hacer nada, es volver a la caverna, o lo otro es depender exclusivamente de la tecnología, de la domótica, de todo este asunto que ha robado y ha atrapado, digamos, al ser humano, y que de alguna manera hace que no podamos prescindir de estos aparatos para poder vivir en muchos de los casos. Habría un tercer caso, que es una mezcla entre esos factores sociales, tecnológicos, medioambientales, que se conjugan y dan una buena respuesta. La arquitectura de Glenn Murcutt es un claro ejemplo de ello, donde parte de situaciones de la orientación, de la ventilación, del sol, del agua lluvia, de que no se vayan a incendiar las casas, trabaja con comunidades, en este caso son aborígenes australianos, y hay como esa conjunción entre lo más desarrollado, que son esas chimeneas que aparecen en las cubiertas, que hacen la ventilación, pero también con este asunto de a quién va dirigido y cómo. Bueno, voy a saltarme el paso 2, el 3 y el 4, porque pienso que no hay tiempo, pero pienso que también No es... se preocupe, profesor, tenemos tiempo, puede seguir. Sí, bueno, Sí. entonces ahora con estas reflexiones yo llego a un punto en que participo en un concurso. Esto fue en el 2004, hace 16 años. Eran unas viviendas para Barcelona, y parto como de una pregunta. ¿Podrían los habitantes de la vivienda diseñarla ellos mismos según sus gustos, necesidades y recursos? Un poco abogando en eso del diseño participativo, y pensando también la gente, dependiendo de sus recursos, podría tener una casa más grande o no. Y me valgo de esta imagen, que es el botellero de la vivienda de Le Corbusier, de la Unité de Marsellas en Francia, y propongo, digamos, unas siluetas o unas formas, unos volúmenes de vivienda que son muy distintos. Y entonces, al igual un poquito de lo aprendido de Hudson, que hacía como esos módulos en el sistema expansivo, pues con unos amigos que participaban en este concurso decidimos
hagamos unos módulos de servicios de baños, cocinas y otros espacios nobles de habitaciones y salas de estar. Y unos son medianos, otros pequeños y otros grandes. Y a partir de ahí vamos a jugar con esas piezas, vamos a irlas juntando dependiendo del gusto, de la necesidad. El titileo, yo no sé, tintineo que hay en esta presentación, no entiendo por qué, pero bueno, ahí van llegando las piezas según el gusto, la posibilidad, la economía de cada uno, y sale un producto, ¿cierto? Pero así como sale este, que es un piso triplex, podría salir un dúplex, podría salir con distintas piezas, con distintas siluetas. Uno de los grandes problemas que hay, pienso yo, en el tema de la vivienda es que en definitiva terminan vendiéndole al usuario o dándole al usuario una caja, y esa caja hay que colonizarla de alguna manera, con sus trebejos, con todo lo que representa cargar la vida uno mismo y llegar y colonizar ese espacio. Otra posibilidad sería casi que hágalo usted mismo. Pues de hecho era el logo de esta propuesta, do it yourself. Usted puede hacer, diseñar su vivienda a su gusto y eso le dará unas siluetas distintas, las cuales podrá ir acomodando como llenando un Tetris. ¿Quién de nosotros no ha jugado al Tetris donde las piezas se van encajando unas con otras para hacer compacto, digamos, el conjunto, para hacer compacta la manzana? Y a partir de ahí, que no ganamos nada, digamos, en el concurso, pues quedó la idea latente y un arquitecto, ingeniero, Robert Brufau, pues estimado, muy estimado, me dice, me sugiere, ¿por qué no haces esa idea, pero en pequeño? ¿Por qué no haces a partir de un módulo, lo construyes y luego lo vas como replicando como si fuera algo de crecimiento progresivo? Yo me basé en esta estructura de Le Corbusier, de las casas en Rocket Rob, y me basé en esta planta de la pilar cruciforme de Mies, donde la cruz está hecha a partir de 4 ángulos metálicos, al igual que hizo Le Corbusier en esa patente de invención, Le Brevet, de 226 por 226, solo que yo separo los ángulos, le agrego un nudo, ese nudo separa las partes. Ustedes bien saben que cuando se separan las partes hay mayor inercia, se gana más canto, más profundidad en las vigas y en las columnas, y eso hace que eh, esa amplitud, digamos, en la altura tenga más inercia y más resistencia todavía. Y además, el espacio que queda en blanco es el espacio que queda vacío, es justamente esos orificios de los cuales hablaba Le Recollet, es construir con vacío. Quedaba un agujero por el cual se podía meter instalaciones, aire, en fin. Claro, yo tenía que unir estos elementos que son barras compuestas, unirlas en los extremos, y para eso me ideé unos nudos que eran estos como cúbicos, eh, que eran un poquito complejos, partían de un cubo, y le consulté a mi esposa eh, que es una artista, pues cómo se podrían hacer, y ella me hace la sugerencia de hacerlos a partir de la papiroflexia. Hacer esos módulos, lo consulté, yo estaba en aras de montar una empresa en España, en Barcelona, pero valía 2 millones de euros, conseguir el robot que pudiera soldar esta pieza para poder juntar las barras y hacer estructuras, pórticos. De ahí salió una patente de invención y salieron reflexiones de que también esos nudos podían tener otras formas como los volúmenes platónicos, y esos volúmenes platónicos podrían ofrecer ya no cajas prismáticas, sino también triangulares, hexagonales, tener otras formas. Claro, me enfrentaba al problema de que no tenía 2 millones de euros para hacer ese robot, y entonces me acordé perfectamente de lo que explicaba Craig Elwood, o de las casas que hacía. Con muy pocos elementos lograba construir esas grandes edificios, esos grandes casas, pues magníficas. Y entonces lo que decidí fue explotar el nudo. Lo exploté con materiales de industria, de producción industrial. Aquí se ve como el ejercicio de explotarlo, y luego pues me dice Brufau, hazlo ahora en metal, ya no en cartón, sino hazlo en metal. Conseguí los materiales, empecé a forrarlo por dentro y por fuera, los fabriqué en La Salle y monté un prototipo.
Ese prototipo era de 3x3, pesaba 1000 kilos, lo que pesa un automóvil, y necesitaba 4 bases de hormigón muy pequeñitas sobre las cuales se asentaba, digamos, el cubículo. Y tenía esa ventaja de que tenía doble piel y en la mitad una cámara de aire. Se hicieron ensayos de mediciones térmicas, habían 0 grados en una nevada excepcional en Barcelona y por dentro habían 13 sin ningún aparato de calefacción, solo a partir de tener esos dobles revestimientos. Cuando llegué a Colombia, después de la crisis española, me establecí aquí, monté mi empresa, trabajo en la universidad y perfeccionamos junto con un amigo ingeniero, pues esos nudos, ya a partir también de piezas industrializadas, como lo haría Elwood, un poco aprendiendo de él, ya con perfiles abiertos. Y aquí eran ensayos que hacíamos. Esta es una caseta de obra donde generalmente los ingenieros se reúnen con los clientes para hablar sobre los procesos de cómo van sus obras. Son las construcciones más descuidadas en Colombia, se hacen con estivas de madera generalmente y son deplorables, pero aquí pudimos dignificar un poco el trabajo de la obra e hicimos en principio esta especie como de contenedor alargado con 4 módulos y esa caseta de obras la montamos 10 veces. En alguna ocasión no cabía en el lote y la giramos y la pusimos en L. Los mismos elementos podían adoptar múltiples formas. Y luego ya ensayamos no extenderlo en horizontal, no cambiar la disposición, sino crecer en altura. Hicimos otro ensayo en otra feria exposición de construcción en Bogotá y pusimos una demostración de que podíamos crecer en altura. Ese prototipo se ha montado también otras 10 veces, se ha hecho un ensayo sísmico, aguantó perfectamente, se montó en la imagen segunda de izquierda a derecha, pues es una mesa vibratoria que se desplaza como si fuera una hamaca y aguantó perfectamente. Y esto se ha forrado y se ha llevado a varios sitios y se ha reutilizado. Bueno, después está la aplicación en la empresa, con esto se han hecho viviendas. Estos son unos aparte estudios, son viviendas que están montadas unas encima de las otras, son pequeñitos, miden 30 metros cuadrados, lo que miden 2 plazas de parqueaderos, y con ese mismo concepto de utilizar poco material, pues hacer como la máxima amplitud posible de cada uno de estos habitáculos, ¿no? Estas estructuras son metálicas, es poco lo que se excava, como es tan liviano, pues solamente había que hacer unos cordones, unas vigas de amarre superficiales para a partir de ahí crecer o implantar, ensamblar el edificio, porque todo es atornillado, no tiene soldaduras. Bueno, las piezas, las vigas sí que tienen soldadura, pero se llevan ya soldadas y allí lo único que hay que hacer es atornillar. Ahora llega la vida, pues transforma, pone las hamacas, las cortinas y sin embargo, digamos que la vivienda más o menos permanece. Esta es otra vivienda, pues también que sirve para adaptarse a un territorio, a una vivienda que se adapta, digamos, a la pendiente, que en este caso es bastante fuerte. No hay que hacer muros de contención, simplemente como es tan liviano, pues hay unos pedestales que afloran y que se acomodan al terreno. Bueno, estas son las habitaciones, pero me interesa mostrar esto, que es todo ensamblado, todo es seco, donde hay cemento es únicamente en las cimentaciones. Me interesa trabajar ahora en ese aspecto porque también quisiera trabajar sobre cimentaciones sin cemento, sin agua, que se puedan trabajar en sitios donde no hay agua incluso, donde sea con unas cimentaciones distintas, secas. Bueno, y toda esta investigación llevó como una preocupación desde la empresa, que era el déficit de vivienda en Colombia, que se ve latente en toda Latinoamérica. Tenemos unos déficits enormes de vivienda. Casi que sucede lo que pasó en esas guerras mundiales donde hay que construir mucha cantidad en muy poco tiempo. Y una de las maneras de hacerlo es a través de la industrialización de la construcción. Yo no sé en México, en Ecuador, las relaciones, pero aquí son abismales. O sea, aquí hay un déficit de la tercera parte de la población colombiana. Hay unos 17 millones de habitantes que tienen déficit de vivienda, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, que tienen que mejorar o tener una nueva vivienda. Y en ese sentido, pues planteamos hacer con estos ensayos de las estructuras metálicas
unos revestimientos livianos de madera para unas viviendas de interés social, en este caso eran como unos dúplex. Hicimos el prototipo, lo hicimos con la estructura metálica, pernada toda ella, y luego hacíamos unos ensayos. Fíjense la facilidad que tienen para izar esos pórticos, que en hormigón sería prácticamente imposible izarlos manualmente, pero eran realmente muy livianos. Bueno, el proyecto quedó inconcluso, hubo problemas en la construcción, pero de todas maneras sirvió de experiencia para pensar que en efecto podían hacerse construcciones muy livianas, muy flexibles, sin mucha repercusión en los terrenos. Y esto es otro ejercicio académico que tiene que ver con el Solar Decathlon. La Universidad Nacional participó en el concurso del Solar Decathlon 2015 para América Latina y el Caribe en la ciudad de Cali. Eran 32 propuestas, se seleccionaron 16, nosotros construimos esa que se ve señalada ahí, y que partía de construir un prototipo de un conjunto de viviendas donde la cubierta, el ático, tenía esta forma con las cubiertas invertidas hacia adentro, con unos paneles solares, donde el patio cobraba protagonismo, donde se recogían las aguas, donde los paneles solares pues daban la energía, y aquí un poco cómo se podían unir esas viviendas con otras en ese conjunto habitacional, en esa vivienda colectiva, pero digamos que nosotros nos centramos sobre todo en resolver lo que era el último de los niveles, el de la cubierta. Aquí hicimos un primer ensayo del prototipo, lo montamos en la Universidad Nacional aquí en Medellín, construimos con bloques de suelo cemento, y aquí también hay como otro ingrediente acerca de las técnicas. Claro, lo importante es producir en serie, que sea rápido, pero también que sea liviano, pero también utilizar situaciones que se presten para eh, mm, como reinterpretar las técnicas tradicionales. El bloque de suelo cemento es un bloque de tierra. Generalmente en las obras sacan la tierra para hacer las cimentaciones, y esa tierra tienen que botarla, pagan para que se la lleven en unos camiones a otros sitios. Y una manera de aprovecharlo es cogiendo la tierra, mezclándola con una proporción de cemento y algunas arcillas, y eso se compacta en unas máquinas que se llaman las Simbarrán. Se llama Simbarrán porque están hechas en un instituto que es el Simba, que surgió en la Universidad Nacional de Colombia, y están hechas, diseñadas por un ingeniero Ramírez, chileno, y entonces salen como unas máquinas compactas, como una especie de ladrillos, que se van poniendo como si fueran unos legos, y se construye de esta manera, una manera muy fácil de hacer. Tenía esta combinatoria de lo tradicional junto con una estructura liviana de metal. Entonces era un híbrido. Y luego hicimos pruebas de carga. Les pusimos 450 kilogramos por metro cuadrado. La norma colombiana dice que son 180 lo mínimo. eh, y aguantó perfectamente. Y además de eso, pues le preguntamos a la gente, pues a los supuestos pobladores, cómo querían vivir, de los mismos estratos económicos bajos, pobres, y hubo como una especie de entendimiento para hacer estas propuestas. Claro, el concurso pedía construir en 10 días una vivienda. La hicimos en principio en Medellín, la llevamos a Cali, aquí está el grupo de estudiantes, una cosa de mucho tiempo, o sea, unas jornadas de mucho trabajo, pero lo terminamos como a satisfacción. Pues no ganamos el concurso, quedamos en cuarto lugar, pero a cambio de ello ganamos que conocimos y aprendimos mucho. La gente visitó, digamos, el prototipo, un éxito total. 70,000 personas visitaron la muestra, y ese mismo prototipo de vivienda se trajo a Medellín. Ahora es la oficina de egresados de la universidad. Sirve para otro uso, ya no es una vivienda, ya es una oficina, pero se adapta, tiene esa condición de transportabilidad y adaptabilidad. Bueno, y paso al último de los casos, que es el caso de la ciudad, que tiene que ver con el concurso, donde con un par de colegas, pues vemos este concurso, y el colega me dice, mira, tu sistema sirve para este concurso. Nos ponemos a mirar, es un concurso que plantean desde los ayuntamientos de Barcelona y Nueva York. Se llama Affordable Housing Challenge, o sea, la vivienda eh, asequible. Es un reto porque se está pensando en estas ciudades tan densas como Nueva York y Barcelona, donde no hay
suelo disponible, pues se tiene que construir también mucha cantidad de vivienda. Entonces nosotros nos ponemos como en la situación de preguntarnos básicamente tres cosas. ¿Cómo construir vivienda en ciudades donde no hay terrenos disponibles? Y entonces la solución que vamos como hallando es que construir sobre lo construido, redensificar, construir sobre espacios de infraestructura de un solo uso, sobre autopistas, vías férreas, sobre puertos que pensábamos nosotros o pensamos que son subutilizados, poco utilizados. Las autopistas a mitad de noche no se usan. ¿Por qué no emplearlas todo el tiempo si edificamos encima de ellas? ¿Cómo abaratar los costos de la vivienda? Y nos respondíamos producción industrial de componentes, vivienda progresiva y autoconstrucción. Y cómo causar empatía en los usuarios con la vivienda, aquello que le pasó a Le Corbusier, de que la vida misma sea la que entre en juego, el asunto participativo, y nos respondíamos diseño participativo, empleo de tecnologías digitales para el diseño, apps o espacios compartidos con comunidades que hoy día se llama cohousing, muy en los países nórdicos. Entonces veíamos, por ejemplo, en Barcelona, que en el ensanche, este bloque a veces terminaba como inacabado y podríamos a partir de agregar densidad, pues acabar de completar las manzanas a partir de esa malla, una estructura y unas cajas que se iban ensamblando unas con otras. Y pensábamos, por ejemplo, en los interiores de manzana, donde hay unas culatas ciegas, montar una parrilla y después ir conectando a través de esos módulos prefabricados. Curiosamente tiene que ver, bueno, no lo habíamos pensado en su momento con estos proyectos que hacen la Catón y Basal, que es reutilizar esos bloques modernos de vivienda que se iban a tirar, se iban a demoler, y dijeron ellos un momento, se pueden renovar a partir de agregarles una nueva fachada, se demolía toda la parte de mampostería y toda la fachada, se hacía una transparencia y se les daba una especie de logia de fachada nueva, transparente, iluminada, que le daba un nuevo uso como a esos edificios. Entonces pensamos en términos de la ciudad, en esos grandes agujeros que constituyen las infraestructuras. Las imágenes de la izquierda corresponden a la estación de Francia en Barcelona, donde la estación es como una especie de hendidura, de tajada que se le ha hecho a la ciudad porque separa el parque de la ciudad de la que está arriba del barrio de pescadores de la Barceloneta. Entonces decíamos, ¿por qué no aprovechar la urdimbre o la traza urbana, extender las calles y hacer como edificios puentes, conectar unos sectores con otros y estar encima de los trenes? ¿Por qué no? O, ¿por qué no, en ese nudo que hay sobre la derecha, donde está el nudo de la Trinidad? Bueno, son no sé cuántas hectáreas, pero solamente se utilizan para el vehículo, no se puede transitar por ahí, son como grandes agujeros de ciudad. ¿Por qué no pensar que hay estos edificios puentes que se ponen encima, o los puertos? ¿Por qué no habitarlos? O esa autopista que rodea Manhattan, que se vuelve un cordón que es infranqueable entre lo que es la riviera el río Hudson y el East River. ¿Por qué no pensar que podíamos adherir una construcción que sirva de puente entre el interior de esa gran manzana hacia esos bordes que ahora se están recuperando y que están maravillosos? Esta es la sección sobre esa autopista y de cómo se agregan estas piezas. Pensábamos en unos componentes que fueran rígidos, unas parrillas metálicas tridimensionales a las cuales se les podía ir insertando poco a poco en ese crecimiento progresivo estos módulos. Y entonces se generaban como unos edificios ya no rascacielos, sino rascazuelos, porque son muy horizontales, que le harían otra escala a Nueva York, a Manhattan, y le harían como una relación más directa con los ríos. También pensábamos en esta posibilidad de que la vivienda fuera creciendo como fuera creciendo la familia, o se fuera transformando con la llegada de los hijos, en fin, o que tuviera espacios compartidos. Esto está muy en boga en los países nórdicos, donde las familias se van turnando y los papás cocinan para los hijos y los hijos de los vecinos un día, y a otro día le toca a otro. Entonces tiene una cocina compartida
y pueden, digamos, sacar provecho de estos asuntos compartidos. De hecho, se ha demostrado que hay mucha más solidaridad y mucho más participación con los vecinos que comparten cosas y no cada uno así, aislado en su mundo. Y esto era para mostrar un poco que a través de unas posibles apps, pues se podrían llegar como a unos diseños previos donde los usuarios se hicieran partícipes de ese diseño. Bueno, imágenes de cómo podrían ser esas infraestructuras montadas en esos grandes viaductos. Y claro, esto tiene muchos referentes, tiene varios, en especial la Ciudad Espacial de Friedman, que es un proyecto utópico, pero realizable totalmente, todavía no se ha hecho. Valdría la pena que se hiciera. Él hablaba de una ciudad paralela que estaba flotando ahí, una ciudad que estaba como una especie de sándwich donde había un espacio de vacío, pero había ese espacio, esa ciudad flotando encima de la otra. Pues esto podría ser en las infraestructuras, o la idea del botellero de Le Corbusier, o el Mad Building de Camille Joseph Canut. Y termino con una reflexión que dice así: quizá Le Corbusier estaba en lo cierto, incluso cuando reconoció su propio error. La vida siempre tiene la razón, el arquitecto es quien se equivoca. Tal vez haya sido este su reconocimiento a algo que desde entonces ya parecía inevitable, que la casa preconcebida por el arquitecto, asumida como un mecanismo, una herramienta para vivir, la casa máquina, cedería el paso a la aparición espontánea de la vida misma en la vivienda, es decir, a la casa entendida como un organismo. En definitiva, que se pasaría de la casa máquina a la casa como organismo. Ahí termino. Pues si alguien quiere escribirme, tiene mi correo ahí de la universidad, y si quiere tomar nota de él, pues me gustaría también pues tener el contacto de ustedes las opiniones y en fin, que establezcamos como idas y venidas. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que ha sido un gusto poder escuchar esta clase magistral, ¿no? Y creo que hay un punto curioso, ¿no? Ah, la ciudad en el aire, ¿no? Como la planteaba el arquitecto Jonah Friedman en los años 70, como esta ciudad utópica, ¿no? Esa ciudad que junto a las utopías de los Archigram, ¿no? De Constant, etcétera, quieren replantear, ¿no? Un nuevo tipo de ciudad, ¿no? Ya que para ellos la ciudad moderna ya era un ambiente, ¿no? Una teoría que ya no funcionaba. Y al final es muy curioso como su propuesta, ¿no? De una cierta forma argumentada, ¿no? Incluso hemos visto, ¿no? Como que se puede realmente construir y se pueden armar módulos, ¿no? Y se pueden ocupar esas partes de ciudad. La ciudad de una Friedman se vuelve realizable, ¿no? Algo que a lo mejor en los años 70 todavía estaba de una cierta forma lejos, lejano, hoy se ve como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad, digamos, muy factible, sobre todo en estas ciudades densas, ¿no? Como las ciudades europeas o esas ciudades norteamericanas, donde al final no hay mucho espacio, por así decirlo, donde construir. O más bien, no hay el tipo de espacio que siempre buscamos como arquitectos, ¿no? El espacio del lote baldío, perfecto, a lo mejor de forma regular, donde podamos construir, ¿no? Entonces creo que realmente es muy interesante porque además nos habla de otra forma de ver la ciudad, ¿no? Es decir, recuperar estos espacios infrautilizados, como usted bien los definió, ¿no? Los espacios de los puertos, de las autopistas, que nacen como espacios meramente funcionales para cumplir con una función, que pero podríamos decir de una cierta forma, a lo mejor no son tan ciudad, ¿no? No tienen la vida de ciudad, y a cambio, con este método, ¿no? Con esta infraestructura ligera, adaptable, flexible, transportable, desmontable, personalizable, etcétera, se podrían volver puntos, nodos, elementos, digamos, fragmentos, ¿no? Muy interesantes y activos, ¿no? De lo que es una ciudad contemporánea. Y otra cosa que me gustó mucho es ver cómo en su práctica profesional, ¿no? Al final también, y creo que usted lo podría confirmar, ¿no? Está permeada mucho por mucho estudio, o sea, mucho estudio sobre la teoría, sobre unos casos de estudio, ¿no? Sobre la evolución de una cierta forma de
toda esta práctica arquitectónica, empezando por Le Corbusier, pasando por Buckminster Fuller y Jean Prouvé, ¿no? Entonces, indudablemente creo que, pues, que al final sí tenía que ganar este concurso, ¿no? Porque de una cierta forma, Gracias. sí, porque digo, de una cierta forma es algo que tiene un trasfondo, ¿no? Que tiene un trasfondo y a lo mejor lo podemos ver incluso como la evolución, por así decirlo, orgánica, ¿no? De estas ideas, ¿no? De esas ideas que ya se estaban de una cierta forma trabajando, ¿no? Esta idea de estas viviendas, repito, ¿no? Pues, fáciles de construir, de desmontar, de mover, y que pueden responder a esta idea del sistema. Creo que también un tema muy interesante que introdujo en su charla, que usó en su charla, fue la idea de sistema, ¿no? Porque muchas veces, por cómo estamos acostumbrados, ¿no? Por cómo la pedagogía, digamos, o las teorías, ¿no? La forma de enseñanza de las universidades de arquitectura es proyectar la casa para el pintor, ¿no? O sea, proyectar como unos objetos arquitectónicos, ¿no? Que al final se transforman en arquitecturas terminadas de una cierta forma, ¿no? En el momento que tú le entregas la llave al famoso pintor, que siempre me pregunté cómo es un pintor, cómo vive un pintor, pues nunca llegué a una respuesta. Al final allí parece casi que acaba, ¿no? La labor del arquitecto. A cambio, nos ha enseñado como una cosa muy interesante, como dentro de una visión sistemática, ¿no? De la arquitectura, la labor del arquitecto no es diseñar un escenario, sino más bien diseñar estrategias para que se puedan dar diferentes escenarios. Es decir, cómo a través de nuestra estrategia podemos colmatar las manzanas del Eixample de Barcelona, ¿no? O cómo podemos a través de la misma infraestructura, ¿no? Con otra estrategia, agregar, como bien comentaba a usted, profesor, en vertical, ¿no? Como hizo la Catoni Basal con la Torre Bois-le-Pret, ¿no? O sea, agregarle, ¿no? A esos edificios que a lo mejor de una cierta forma son obsoletos o no son tan cómodos o tienen problemas, agregarle esta nueva crujía, ¿no? Que al final lo que hace es revivir esos edificios y ligarlos a este tema donde la arquitectura ya empieza a tener como un segundo ciclo de vida, ¿no? Y de una cierta forma veo también un poco, usted a lo mejor lo podría confirmar, ¿no? El tema del cual hablaba en un dado momento el arquitecto Cedric Price, ¿no? De la arquitectura con fecha de caducidad. Es decir, hoy en día, según las necesidades urbanas que tenemos, de emergencia habitacional, de generación de espacio público, de faltas de tal función y tal función en la ciudad, podemos construir una determinada arquitectura. Pero lo interesante es que en el momento que a lo mejor cambia el escenario, esta arquitectura se puede desmontar, mover de otro lado o desmontar y almacenar dentro de una bodega, ¿no? Pues que ya no la necesitamos, ya hemos solucionado ese problema, ¿no? Por lo tanto, veo realmente un recorrido y un aporte muy interesante, ¿no? Que viene de toda esta teoría de la arquitectura, pero que bien, ¿no? Que al final se pudo plasmar, ¿no? En una estructura realmente factible, asequible, ¿no? Y que al final tiene yo creo que es un pregio que no todos, digamos, tenemos, de idea de hacer ciudad, ¿no? Porque siempre está esta cuestión de la escalaridad. Y ya para concluir, me gustaría subrayar también una cuestión que creo que es central, ¿no? En su trabajo, que es esta cuestión sistemática y esta cuestión del entendimiento que al final podemos pensar, como pensamos en sistemas y en estrategias, podemos resolver la unidad mínima, como usted mostró, ¿no? La estructura mínima que luego se evoluciona en dos niveles, etcétera, pero que al final esta misma estructura, ¿no? Muy orgánica y no orgánica en términos de geometría, de como muchas veces nos enseñan en las escuelas de arquitectura, ¿no? Que las líneas curvas son orgánicas, inorgánicas, porque al final es una estructura donde el vacío prima, porque al final es el vacío, ¿no? Tenemos esas columnitas, estas contratraves muy chiquitas, pero al final es muy orgánica porque puede crecer y puede generar mundos, digamos, realmente ligeros, eficientes y asequibles, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por su aportación. Realmente yo había leído su ensayo, su artículo sobre el sistema CAH, ¿no? K,
Pero Sí. obviamente escucharlo ahora en persona creo que ha sido un lujo. Bueno, gracias a ti, Bravo, por tus comentarios que complementan y me parece que sintetizan un poco las intenciones. Sí, no sé si alguien de ustedes quieran preguntarle algo al profesor Sarmiento, porque Me creo que gustaría mucho escucharlos. sí. Hola Jaime, Hola. ¿qué tal? Un Hey, ¿qué saludo. más? Mira, no, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Germán? Por acá hacía falta algo de academia y entramos a un diplomado, aprovecho y a modo de publicidad para Graciano, muy exigente y de muy alta calidad. Qué bueno. Y nos vimos en Guadalajara justamente, porque tú Perdón. estuviste Ajá, en un seminario y compartimos el espacio. Qué bueno verte, Germán. así es, y bueno, y también egresado de la maestría que sé que has dirigido muchas veces. No, muy interesante Jaime, pues toda la presentación y todo lo que Graciano pues como que complementa ahí. Yo quería como aprovechar la oportunidad y un poquitico como al margen de tu presentación. Acabamos de llegar de una feria de la vivienda en Medellín. O sea, llego tarde a clase y un poco atropellado el tráfico después de la feria. Y veía uno como una preocupación más como por vender, no sé, zonas comunes, parques infantiles, piscinas. O sea, como que no hay una visión muy crítica. Incluso pues pertenezco a una empresa constructora de mucha tradición que de pronto está despertando de ese letargo de tantos años y se está cuestionando pues como los principios y nos parece una oportunidad muy interesante y creo que por eso estamos acá estudiando. ¿Tú cómo ves ahorita, digamos, como el desarrollo inmobiliario en vivienda colectiva? Porque de verdad que ve uno incluso hasta unos proyectos temáticos, o sea, en donde lo que menos está interesando o lo que menos está importando al momento de mostrar la vivienda para ofertarla al público y a la ciudadanía es en sí mismo la vivienda. O sea se ofrece, no sé, parques, juegos, zonas infantiles, canchas de squash, o sea, como que empieza como a acomodarse, entonces como que no hay una visión muy crítica en ese sentido. Yo conozco el contexto español y el contexto colombiano. Yo diría que en España se maneja, digamos, distinto porque digamos que la vivienda social colectiva es de mucha calidad, muy exigente, mejor dicho, es la mejor vivienda que tal vez se construya, es muy buena. Y aquí en Colombia es todo lo contrario. Cuando se habla de vivienda social, pues, a mí me ha interesado mucho, pues sé que el tema de la vivienda colectiva no solamente tiene que ver con lo social, también tiene que ver con lo particular, digamos, no solamente tiene que ser iniciativa de los gobiernos. eh, Se busca solo el lucro, o sea, el sentido monetario, ¿cierto? El lucro económico. Entonces, claro, en las empresas lo que se busca es ganar dinero, explora muy poco, porque ya este sistema, digamos, de replicar las mismas plantas, tipologías, los sistemas constructivos ya ensayados, no les interesa arriesgar y por el contrario ya van seguros sobre lo que ya han trabajado y eso hace que se explore muy poco, que haya muy poco interés. Por ejemplo, cuando esto es incipiente, digamos, en Latinoamérica y en España también en ese momento de hace 15 años que estuve trabajando, pero esto será el futuro. O sea, y si alguien tiene como una visión perspicaz, será el futuro apoyado en el pasado. Ya lo decía Brau que eh, Friedman ya había dilucidado y aventurado una posible ciudad paralela, una ciudad que estaba levitando. Eso es posible hacerlo, pero realmente hay poca valentía por parte de los constructores, pienso yo, que están más acostumbrados al beneficio y todo, pero bueno, no sé, yo pienso que eso se dará tarde que temprano y se irá dando poco a poco. Gracias, ojalá. Gracias. Si quieres ensayamos, Germán. Tú que estás metido en esto, bueno, Sí, no, precisamente, o sea, a veces como que nos atrevemos y claro, pues como incluso con el taller que estamos trabajando, pues en el diplomado que estamos desarrollando vivienda, o sea, y a veces nos cuesta mucho porque vemos los ejemplos de otras conferencias, todas las clases de teoría, pues con Graciano, y uno dice, esta vivienda aquí no se vendería en Colombia, y menos en Medellín, o sea, si no tiene esta característica, o sea, la gente aquí, si no tiene dos baños o si no tiene el baño, la alcoba principal, no es una buena vivienda. Entonces, hay unos paradigmas alrededor y que se generan como en la cultura, e incluso nuestros primeros clientes son economistas, son abogados que son los constructores. O sea, cuando ofrecemos un proyecto, cuando en el taller de arquitectura,
mostramos el proyecto después de ajustarlo a la norma, hay observaciones que no, digamos, pueden ir al lugar, y con Graciano en clases anteriores lo hablábamos y decíamos, bueno, pues tenemos un rol y una responsabilidad, y es como luchar y poner un pie de fuerza en hacer entender y en educar casi que muchos de los constructores, pues, a los que están sometidos a transformar la ciudad. Habría un campo que podría ser interesante para los constructores y es volverse como promotores, pero de otro tipo de vivienda. En Bogotá lo han hecho, este taller de los Santiagos, que ganaron una Bienal de Arquitectura en Colombia, donde ellos consiguieron los predios y prácticamente como que propusieron unos nuevos modelos de vivir, eran para vivienda de interés social, pero ya no como en los productos estándares donde el lucro ya estaba garantizado, sino más bien como otro tipo de vivienda. Claro, eso implica como otro tipo de riesgos para los promotores, pero yo creo que ese riesgo a veces vale la pena correr. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Germán. Digamos, ampliando un poco este razonamiento, ¿no? Yo creo que es interesante también, o podríamos analizar la postura. Digo, allí, en esta postura que voy a nombrar, digamos, no hay una aportación, digamos, tan directa por lo que tiene que ver con el sistema constructivo, pero sí hay un cambio como de mentalidad, ¿no? En lo que es el rol del arquitecto, ¿no? Y seguramente usted, profesor, conocerá el ejemplo de Juan Carlos Gorman y de Quiltro Polaris, aquí en México, en la ciudad de Cancún. Es decir, abro paréntesis, acaba de salir un libro editado por Arquine sobre la obra de ellos y la verdad es una preciosidad, donde explican su forma, digamos, de poder desarrollar este tipo de proyecto, ¿no? Con el famoso esquema que siempre Juan Carral, digamos, dibuja a mano en sus conferencias, ¿no? Es decir, muchas veces, a lo mejor no es para todos, ¿no? Pero muchas veces nosotros arquitectos siempre esperamos, ¿no? En nuestra oficina que caiga el proyecto del cliente, ¿no? O que nos contrate un desarrollador para hacer un proyecto, ¿no? Y esto, desgraciadamente, luego, claro, nos somete a las reglas del negocio, ¿no? Es decir, el desarrollador es quien invierte el dinero, pues al final va a decidir determinadas cosas, ¿no? Y lo que sucede, digamos, allí en Cancún, en el barrio de Donceles, ¿no? Este barrio que está cerca del centro, de la playa, caracterizado por amplias viviendas unifamiliares, muchísimas, digamos, en estado de abandono, y por una normativa, digamos, que al día de hoy sigue permitiendo solo y simplemente la construcción de vivienda unifamiliar, ¿no? En este barrio, que ya han visto, han estudiado, ya no es, digamos, de una cierta forma lo que la ciudad está necesitando, ya no lleva, digamos, a una buena densidad, lleva a toda una serie de problemas y es por esos problemas, digamos, que esta vivienda se ha ido abandonando en el tiempo. Entonces, allí es muy interesante porque Juan Carral, que luego se asocia, bueno, empieza con su primo y luego se asocia con este otro arquitecto que se llama Víctor Evergeni Kelly, son dos arquitectos jóvenes, entienden que los arquitectos si realmente quieren modificar la ciudad, si realmente quieren hacer, pues, este tipo de razonamiento, ¿no? Se tienen que meter y ser sus propios desarrolladores, ¿no? Es decir, ellos al final, ¿no? Compran la casita abandonada, o incluso la persona que vive en condiciones, digamos, indignas, ¿no? Porque no tiene ni el dinero para poderla arreglar, la cede de una cierta forma y construyen unos pequeños edificios de planta baja más 2, más 3, allí ya con tecnología mucho más tradicional, porque estábamos hablando de bloque, estamos hablando de concreto armado, pero creo de una cierta forma que es interesante nombrar este tipo de aportación en la medida que al final ellos mismos, ¿no? Como arquitectos, ¿no? Empiezan a promover su propia idea, o sea, ellos mismos se arriesgan, como hizo usted, digamos, con su propio proyecto de su estructura, ¿no? Cuando nos contaba, pues, abrir una empresa cuesta tanto y son también riesgos, ¿no? Porque uno también le puede ir mal. Pero al final, la cosa interesante es que empezaron con un edificio, en un plano, digamos, de Donceles, individuaron como unos puntos importantes, unos nodos, unas esquinas, unos centros de manzana, etcétera, ¿sí? Empezaron con esta visión
supuestamente, y vamos a reiterar, sistemática, ¿no? Pues no es tanto un edificio que va a cambiar la ciudad, sino es un sistema que tenemos que generar y a poco, si no me equivoco, ahora van ya a 10, 12 edificios, ¿no? 12 edificios que para pasar, digamos, la normatividad se declaran como viviendas unifamiliares de 4 niveles, pues es una familia muy grande, pero que, digamos, realmente al final son edificios donde hay unos estudios, donde hay unos lofts, ¿no? Que de una cierta forma están repoblando la ciudad. Y la cosa interesante es, en este cambio de paradigma, donde muchas veces vemos, ¿no? Que nosotros arquitectos tenemos, digamos, unas ideas, unas proposiciones que van muchas veces mucho más allá, ¿no? De la mera normativa, que a veces tarda muchísimo en actualizarse, etcétera, que al final ese barrio se está repoblando porque al final hay muchas personas que, pues, que rentan estas viviendas, muchos arquitectos que van a vivir allí, hay videos incluso en YouTube donde hay muchas oficinas de gráficos, de creativos, etcétera, que se implantan en esas plantas bajas, tienen una atención como arquitectos en construir plantas bajas activas, ¿no? Como se veía con esta cuestión de la flexibilidad en el proyecto de Ana Elvira Vélez, ¿no? Dicen, aquí una persona se abrió su tienda. Entonces, esas plantas bajas libres, por así decirlo, se transforman en la cafetería del barrio, en el gimnasio de box, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también, de una cierta forma, creo que ha sido interesante también su aporte porque nos estimula, tenemos una idea, pues nos estimula también a movernos, ¿no? Y no esperar que al final las cosas, que el mundo te dé las gracias y que te llegue el desarrollador iluminado para poderlo construir, porque a lo mejor llega y a lo mejor no, pero mientras que estamos esperando, de una cierta forma, yo creo que con esta visión, sí, a poco podemos cambiar las cosas. Y un tema muy importante que creo que es de trasfondo de este mismo diplomado, es que al final el proyecto de vivienda colectiva, ¿no? Un proyecto que quiere construir colectividad, se tiene que basar en la colectividad. ¿Qué quiero decir con eso, no? Que a lo mejor, pues, nosotros como individuos, como arquitectos, como ingenieros, no tenemos a lo mejor la capacidad económica solos, ¿no? Para poder construir un pequeño edificio, etcétera, ¿no? Pero si realmente tenemos una idea muy potente, ¿no? Y la podemos compartir con otros colegas, que incluso a lo mejor no son arquitectos, ¿no? Pues vienen de otras profesiones, pero comparten, ¿no? Esta visión de ciudad, esta visión de sociedad, claramente uniendo los esfuerzos, pues la energía que podemos mover, incluso desde un punto de vista económico, porque no hay que dejar de lado que estas cosas cuestan, ¿sí? Puede realmente incidir más en la ciudad. Por lo tanto, creo que su clase magistral de una cierta forma nos demuestra esto también. Es que decir, al final, pues, enfocándonos, ¿no? Si tenemos una idea y nos ponemos tercos de una cierta forma, como, a ver, lo tengo que lograr, ¿no? Claramente respaldada por una teoría, por toda una serie de estudios, porque no, tampoco somos ingenuos que vamos haciendo las cosas así, pero al final las cosas sí pueden cambiar, ¿no? A poco. Y el ejemplo construido, bueno, está en sus módulos que se van prefabricando, está en esta arquitectura que pretende hacer ciudad de Donceles, que de hecho participó a la Bienal de Venecia, obteniendo unos reconocimientos, y a poco las cosas cambian. No tenemos de una cierta forma que rendirnos a la praxis que diario, cotidianamente, pues mueven las cosas, ¿no? Intentamos buscar soluciones alternas, ¿no? Me parece muy interesante esto que mencionas porque yo pienso, bueno, los arquitectos nos han educado para hacer objetos bellos y entonces el sistema se sale como de estos estándares de hacer objetos terminados bellos y el asunto del sistema es que como es inacabado, como no tiene las proporciones exactas, la belleza se ha transformado en otra cosa, o sea, ya lo habla Ábalos cuando habla de la belleza termodinámica también, porque es como otro concepto de belleza que tiene que ver con lo funcional, con lo sostenible. Entonces, creo que tenemos que deshacernos de ciertos prejuicios que hemos adquirido como en nuestra formación y adquirir otros. Y dentro de ellos está en que el arquitecto es el generador de su propio empleo también, de su propio quehacer, ¿no? Entonces no hay que estar esperando como que nos emplea alguien que tiene mucho dinero o conseguir el cliente perfecto, ganarnos un concurso. Claro, esto asume muchos riesgos. Yo he hecho estos dos concursos en
15 años y el uno gané, el otro no lo gané, pero tenía que ver con lo mismo. Monté mi empresa, asumí mis riesgos, tuve que cerrar la empresa, tengo que decirlo, pero hice mi casa, esto que estoy ahora, la mudanza de la cual te hablaba, hice mi casa y estoy muy satisfecho porque he logrado demostrar que esas teorías son válidas y se pueden aplicar. Y seguramente seguiré insistiendo sobre esto. Hay un ejemplo de estos arquitectos marginales que han hecho como otro tipo de propuestas de viviendas colectivas. Seguramente conoces la cooperativa La Borda en Barcelona, que son estos jóvenes que se han asociado y han Acol. planteado vivienda de alquiler, La Borda, sí, que es otra manera, pensar en la colectividad. Recientemente estuve en Barcelona, la visité, me pareció maravilloso porque son viviendas dadas en alquiler, no son en propiedad, a unos costos muy bajos, pero digamos que hay un sentido de apropiación. Entonces, cuando entras, ves las bicicletas, los niños, hay un asunto colectivo donde hay unos espacios donde tienen unas lavadoras donde usan de manera comunitaria, donde se reúnen, donde los niños juegan juntos, donde surge la vida espontánea. Entonces encuentras a la entrada de los apartaestudios, de los pisos, encuentras las matas, o sea, muchas veces como lo que la vida se desborda, ¿no? Se sale de la vivienda, se sale del piso y está afuera por los pasillos. Entonces, me parece súper interesante, digamos, eso, porque además surge como una cooperativa, o sea, ya hay que juntarse con otro para proponer cosas distintas, para proponer cosas nuevas, y me parece que ha sido un éxito tremendo. Sí, y ya que habla del ejemplo de Barcelona, también creo que podríamos recalcar otra cuestión que tiene que ver con ese tema de la vivienda asequible, de la vivienda de interés social, ¿no? Donde muchas veces, digamos, nosotros creemos que para resolver, ¿no?, esta cuestión de la emergencia habitacional, ¿no? Hablo del ejemplo de la ciudad compacta europea, la única estrategia, así para quedar, digamos, dentro del léxico, ¿no?, del sistema, sea la construcción de nuevos bloques de vivienda, ¿no?, de edificios de obra nueva, ¿no? Y esto claramente, como nos indicaban, cuando lo estudiamos, tiene un tiempo relativamente largo, porque al final, entre que los proyectos se mandan a concurso, que se asigna a la constructora la construcción, etcétera, tardan y se asignan luego los departamentos a los inquilinos, digamos que tardan entre 5 y 8 años, ¿no? Por lo tanto, es un tiempo donde, ¿qué hace la gente en estos 8 años, ¿no? Va a seguir teniendo este problema. Entonces, habría que recalcar esta cuestión que se desarrolló a partir del 2015, cuando entró Ada Colau, ¿no?, con José María Montaner allí como regidor de vivienda, que en el tema de la vivienda tenemos que aplicar una visión sistemática, ¿no? Y en el caso de la vivienda social, todavía más, porque está sujeto a esta emergencia. Una cosa es una vivienda, pues, de un particular, un desarrollador que la vende ya a alguien que a lo mejor tiene una vivienda y se quiere cambiar de barrio, ¿no? Pero cuando hablamos de vivienda social, es decir, de este derecho a la vivienda, no podemos prescindir de esta cuestión sistemática, es decir, han entendido, pues, que un ayuntamiento, por muy grande y poderoso, entre comillas, como podría ser el Ayuntamiento de Barcelona, que no es el último ayuntamiento del mundo, por así decirlo, en términos de recursos económicos, ¿no?, pero al final no puede, digamos, pensar de resolver el tema de la emergencia habitacional simplemente con la construcción de nuevos edificios, porque al final, digo, un tema son los tiempos, ¿no? Y un tema es el dinero. Pues, cuestan mucho dinero y a lo mejor no hay ni siquiera el terreno donde poderlos construir. Entonces, esta visión sistemática, muy interesante, es decir, a ver, si actuamos como sistemas, el objetivo es dar nuevos techos, dar techos a las personas que no tienen techo, ¿no? Entonces, esto es el objetivo principal. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una estrategia es la obra nueva, ¿no? No la vamos a eliminar. Hay y un porcentaje, digamos, será en obra nueva. Pero muy interesantes han sido, por ejemplo, los estudios sobre la vivienda vacía, ¿no? El famoso censo de vivienda vacía, porque hay mucha vivienda que está vacía. Entonces, ¿por qué tenemos que construir más si ya tenemos unos cuantos departamentos, unas viviendas que están vacías, ¿no? Y otro tema tiene que ver con esta estrategia que usted propuso, ¿no?, en este concurso ganador de New York-Barcelona, que ahí en Barcelona hay un grupo, seguramente lo conoce, profesor, que es el grupo ATRI, ¿no?, de los alojamientos temporales, ¿no?, que al final... Con ellos trabajamos justamente la propuesta de Barcelona. O sea, fue el equipo de CA más ATRI el que nos juntamos y ganamos el concurso.
De hecho, ellos estaban aquí en Guadalajara en el Congreso, ¿no? Que presentaron esta metodología. Entonces, ¿qué sucede encima de esos techos? Incluso me recuerdo de un ejemplo de la famosa estación de metro de Fontana, en Barcelona, en Gracia, que tiene un techo muy grande, una superficie plana muy grande donde no se hace nada, pues lo podemos remontar con vivienda, ¿no? O los famosos alojamientos a prop, estos alojamientos que son estos contenedores, digamos, que vienen reutilizados, transformados y acaban de construir un edificio en el centro histórico, ¿no? Entonces, la cosa interesante es que al final depende también de nosotros, ¿no? De cómo somos creativos, ¿no? De cómo más bien somos inventivos, ¿no? De qué nos podemos inventar para solucionar este tema, ¿no? Porque al final, pues, no hay otra forma, ¿no? En la época en la cual estamos. Y también reflexionar sobre este tema que nos inculcan muchas veces en las escuelas de arquitectura, que lo bello está ligado a lo que se ve, ¿no? Que sí, la doble altura y el color y cómo entra la luz y todas esas cuestiones, que me parece algo muy importante, pero siempre, digamos, reitero el concepto que al final, pues, tenemos que solucionar este grande problema de la vivienda y que muchas veces, digamos, de la doble altura, del dúplex, de cómo le entra la luz, digamos, de forma emocional a una persona que no tiene vivienda, poco le importa. Cuando le importa sí tener una vivienda digna, ¿no? Una vivienda que tenga determinadas características. Y por lo tanto lo bello, como decía usted, está muchas veces en cosas, no es el mismo bello, digamos, que tiene un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Entonces, deberíamos de una cierta forma abrir la mirada, ¿no? Hacia estos vacíos, entendiéndolo como espacios de oportunidad, ¿no? Como espacios donde poder formular nuevas estrategias para lograr este gran objetivo, que es generar un mundo mucho más inclusivo, democrático, accesible y asequible a través de la vivienda y quizás, ¿no? De su patente también, ¿no? De esta estructura tan ligera, eficiente y económica. No sé si alguien más quiera preguntar, si no nos despedimos del profesor Sarmiento, ya lo dejamos regresar a sus asuntos. Hay una buena componente de Colombia este año en el diplomado, ¿eh? ¿Ah, sí? Cuéntenme un Sí. poquito de dónde son, a ver, si se presentan y me cuentan dónde están. Yo soy María Camila Hoyos y soy de Colombia, de Medellín, junto Ah, con mi hermano. hola María Camila. Yo soy Andrés Felipe Martínez, también estoy en Medellín y trabajo con Germán y Camila. Ah, pero bueno, es el combo de Medellín. Sí, Somos de la misma empresa, sí. Estamos tres miembros del equipo de arquitectura de la constructora. Entonces, Ah, qué bastante bien. mucho valor, sí. Bueno, ahí ya les lanzamos un poquito como la incentiva. Les hemos dado un poquito de la semilla del germen para ver si es posible hacerlo de otra manera. Ojalá, ¿eh? Luis Sí, sí. Alfredo, Santiago, ¿de dónde están? Yo, Luis Alfredo, en Guadalajara. Ah, yo estuve en Guadalajara, me encantó. Qué ciudad más maravillosa, bella. Santiago. En Santiago soy de Ecuador, pero ahora vivo en Nueva York. Ah, estás en Nueva York, vaya. Bien. Carlos. Yo Carlos. soy Carlos Ramos, estoy en Durango, México. Bien. Sí, yo estoy en Guadalajara también. ¿Y Paulina y Freddy? Yo también estoy en Guadalajara. Yo soy de Lima, Perú. Ah, mira, qué bueno. Qué maravilloso esto. Bueno, la pandemia nos ha traído muchos inconvenientes, pero también unas ventajas de podernos encontrar en todo el continente, ¿no? Y hablar con distintos acentos y vernos y mezclar cosas, ¿no? Qué maravilloso esto. Sí, dentro de todo, sí, la verdad. Se forman Bueno, lugares pues de aprendizajes muy, muy buenos. sí. Pues les agradezco por la invitación. Pues, y si en algún momento quieren volver a conversar, yo encantado, ¿eh? Perfecto, perfecto, profesor. Gracias a ustedes, perdón, y quedamos en contacto. De acuerdo. Bueno, saludos para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta A luego. ustedes, Gracias. hasta luego.